El silencio que precedió al estallido de risas en la Cámara del Consejo Galáctico fue la última oportunidad que el universo tuvo para salvarse de su propia arrogancia. Harold Owen permanecía en el centro de aquel coliseo de luz bioluminiscente, una figura solitaria vestida con un uniforme impecable que contrastaba con las túnicas extravagantes y las anatomías exóticas de los gobernantes de 1000 mundos. Frente a él, el alto canciller Orlambeo, una criatura anfibio de piel color pizarra y ojos plateados que destilaban un desprecio ancestral, se inclinó hacia adelante con la parsimonia de quien observa a un insecto antes de aplastarlo. La demanda del Consejo era absoluta. La Tierra debía entregar sus recursos y su infraestructura al bien mayor de la comunidad estelar, convirtiendo a la humanidad en simples inquilinos de su propio hogar. Veo, convencido de que la inferioridad tecnológica de los humanos era un hecho inamovible, desafió a Owen a nombrar la única regla que, según él, estaban a punto de romper. Cuando Owen pronunció las palabras «nunca intenten tomar la Tierra», la respuesta fue una cacofonía de chasquidos, siseos y rugidos de diversión que sacudieron los pilares de la gran estación de Oscera. Los delegados de los reptiles Oari y los aviares Calores se retorcían en sus asientos, incapaces de procesar la advertencia como algo más que el delirio de una especie primitiva. Sin embargo, mientras las carcajadas rebotaban en las paredes de la cámara, Owen simplemente ajustó los puños de su manga, activando una señal silenciosa que viajó a través de la red cuántica hasta los confines de un cinturón de asteroides olvidado. 3 naves diplomáticas humanas, aparentemente inofensivas y despojadas de armas visibles, flotaban ya en la periferia de la estación, actuando como el heraldo de una tormenta que el Consejo no había visto venir en décadas de vigilancia arrogante. Lo que la inteligencia alienígena no había detectado tras años de monitoreo era la existencia de la División Fantasma y la evolución tecnológica que la humanidad había gestado en la oscuridad. Mientras los diplomáticos del Consejo jugaban a la política, los astilleros humanos ocultos en campos de escombros espaciales habían perfeccionado la propulsión de distorsión y los cañones electromagnéticos de largo alcance. La regla de Owen no era un farol diplomático, sino el nombre de una constante física que la doctora Elena Reyes había codificado en el corazón de la Flota de Defensa Unificada. La integridad planetaria se había convertido en un cálculo de resistencia absoluta, expresado en la ley de soberanía inviolable. El almirante Kenneth Carlyle, a bordo de la nave insignia Banshee, recibió el pulso de Owen y desató la operación Downfall. El espacio frente a la estación del Consejo se convulsionó cuando cientos de naves de guerra humanas desgarraron el hiperespacio, emergiendo no en las rutas de salto convencionales, sino en vectores de ataque directo. Los acorazados humanos, con sus cascos de metal oscuro diseñados para absorber la luz y los sensores, se materializaron como fantasmas de acero y fuego. El ataque inicial fue una coreografía de destrucción quirúrgica. Proyectiles de tungsteno del tamaño de edificios atravesaron el vacío, ignorando los escudos de energía del Consejo que estaban calibrados para dispersar plasma, pero no para detener masa sólida lanzada a fracciones de la velocidad de la luz. Dentro de la estación, el caos sustituyó a la risa. Veo observaba con horror cómo su perímetro defensivo, considerado impenetrable, se desintegraba bajo la presión de una especie que peleaba con una fluidez y una agresividad que desafiaban toda doctrina militar galáctica. Las naves humanas no se mantenían en formaciones rígidas, se fragmentaban, flanqueaban y se adaptaban a cada respuesta del Consejo con una velocidad que sugería que estaban escuchando sus comunicaciones internas. En efecto, los infiltradores de la comandante Lilian Chen Ya habían tomado el control del 60% de la red de seguridad de la estación, saboteando los generadores de escudos y dejando al corazón de la galaxia expuesto ante el martillo de Carlyle. La llegada del Dracul y la flota de refuerzo liderada por el almirante Naven Kusk fue el clímax de la emboscada. La flota del Consejo, que regresaba a toda prisa para defender su sede de poder, marchó directamente hacia un torbellino de fuego y aniquilación. Los humanos habían convertido el vacío en una zona de muerte, utilizando tácticas de dispersión y emboscadas en el hiperespacio que partieron a los acorazados enemigos en dos. La estación de Oscera, el símbolo de 1000 años de dominio, comenzó a vibrar con el impacto de los marines espaciales que abordaban el casco, abriéndose paso hacia la cámara central con una determinación que ningún guardia ceremonial podía contener. Cuando las puertas de la cámara del Consejo estallaron hacia adentro, el aire se llenó de fragmentos metálicos y del sonido de botas militares golpeando el suelo de piedra pulida. Owen, ya liberado de su celda por los operativos de Chen, caminó hacia el centro del salón mientras los consejeros se encogían en sus tronos de oro. El silencio que siguió fue más denso que el que había precedido a las risas. Ya no había burlas ni chasquidos de desdén. Solo quedaba el reconocimiento de que la jerarquía de la galaxia había cambiado para siempre en una sola tarde de fuego. Owen miró a Veo,
quien temblaba ante la presencia de los marines armados, y le recordó que la Tierra no era un recurso para ser reclamado, sino una voluntad que nunca sería domesticada. El mensaje que la humanidad envió a las estrellas aquel día no fue una solicitud de paz, sino una lección de supervivencia grabada en los restos de la flota del Consejo. Cualquier especie que deseara un asiento en esa cámara tendría que aprender a mirar a los humanos no como inferiores, sino como los nuevos guardianes de un orden que ya no se basaría en la explotación, sino en el respeto mutuo. Mientras las naves de la UED establecían el bloqueo final sobre la estación, el universo entero comprendió que la única regla sobre la Tierra era una promesa de destrucción para cualquiera que intentara ignorarla. El polvo de la batalla en Osthera aún no se había asentado cuando la estructura del poder galáctico comenzó a reorganizarse, no mediante decretos de antiguos burócratas, sino a través de la cruda realidad de la logística humana. La estación central, antes un monumento a la complacencia, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que los historiadores alienígenas llamarían más tarde la Gran Calibración. Harold Owen, operando desde los niveles superiores de la estación, no se sentó en el trono de Veo. Prefirió convertir la Cámara del Consejo en un centro de coordinación de crisis donde la prioridad no era el protocolo, sino asegurar que las rutas de suministro de alimentos y medicinas no colapsaran tras la caída del régimen anterior. Los humanos no llegaron para saquear, sino para demostrar que su orden era más eficiente, más justo y, sobre todo, mucho más difícil de ignorar que el de sus predecesores. La doctora Elena Reyes, trabajando en los laboratorios de datos de la estación, descubrió que el Consejo Galáctico no solo había estado ocultando recursos, sino que mantenía una red de supresión tecnológica diseñada para evitar que cualquier especie alcanzara el nivel de singularidad que la humanidad había rozado en secreto. Al desmantelar estos filtros, Reyes activó accidentalmente la red de alerta del vacío, un sistema de boyas estelares que no pertenecían a ninguna civilización conocida y que habían permanecido dormidas durante eones. La ecuación que gobernaba esta red sugería que el equilibrio del multiverso no dependía de la paz impuesta, sino de una tensión constante entre el orden y la entropía, una constante que la humanidad acababa de alterar para siempre. El almirante Carlyle, mientras supervisaba el bloqueo de los sistemas remotos que aún se negaban a reconocer la nueva autoridad, detectó una anomalía en el sector de la grieta de Andrómeda. No eran naves del Consejo huyendo, sino algo mucho más antiguo que se estaba moviendo hacia la Vía Láctea, atraído por el ruido de la destrucción de Osthera. Parecía que el Consejo Galáctico no solo era una herramienta de opresión, sino una cerradura que mantenía fuera entidades que consideraban a la vida biológica como una simple interferencia en el silencio del espacio profundo. Los humanos habían roto la puerta, y ahora debían enfrentarse a lo que sea que hubiera estado esperando al otro lado del umbral. En la superficie de la Tierra, el cambio fue más sutil pero igual de profundo. La población, antes temerosa de una invasión, ahora observaba cómo las naves de carga alienígenas aterrizaban en los puertos comerciales bajo la estricta supervisión de la UED. Los Tarianos y los Zulin, que una vez despreciaron a los humanos, ahora caminaban por las calles de Ginebra y Nueva York con una mezcla de curiosidad y respeto, dándose cuenta de que la regla de Owen no era un acto de aislamiento, sino un compromiso de protección. La humanidad se había convertido en el perro pastor de una galaxia llena de ovejas asustadas, y el lobo ya estaba olfateando el rastro desde las sombras de los sectores prohibidos. Harold Owen recibió un informe clasificado de la División Fantasma sobre la desaparición de 3 sistemas estelares completos en el borde exterior, borrados de los mapas en menos de una hora sin que se emitiera una sola señal de auxilio. Comprendió que su victoria en Osthera solo había sido el prólogo de una guerra de proporciones ontológicas. El Consejo Galáctico no era el enemigo final, sino el último obstáculo que impedía a la humanidad ver la verdadera escala del conflicto que se avecinaba. Mientras el almirante Carlyle preparaba la flota para un salto hacia lo desconocido, Owen se dio cuenta de que el precio de la soberanía era la responsabilidad total sobre una creación que finalmente estaba despertando de su letargo de 1000 años. La desaparición de los sistemas periféricos no dejó tras de sí restos de naufragios ni señales de socorro, sino una ausencia tan absoluta que los mismos mapas estelares parecían sangrar información vacía. Harold Owen, de pie ante el ventanal de la recuperada estación de Osthera, observaba cómo las proyecciones holográficas de los sectores perdidos se tornaban grises, una tras otra. Habían ganado una guerra contra burócratas y tiranos, pero al derribar las puertas del Consejo Galáctico, habían desactivado el mecanismo de supresión que mantenía a la Vía Láctea invisible para lo que acechaba en el abismo intergaláctico. El alto canciller Veo, ahora reducido a un consultor forzoso bajo vigilancia humana, confesó entre temblores que el Consejo no buscaba solo el control de los recursos, sino la estandarización de la vida para reducir el ruido cósmico que atraía a los primeros vigilantes. Los humanos, con su explosiva expansión y su terca individualidad,
eran para el antiguo régimen una bengala encendida en una habitación llena de monstruos hambrientos. En los niveles técnicos de la estación, la doctora Elena Reyes trabajaba febrilmente para reconfigurar las boyas de alerta del vacío. Descubrió que estas no eran meros sensores, sino generadores de interferencia ontológica. La humanidad había avanzado gracias a su ruido, a su capacidad de cuestionar y crear, pero esa misma vitalidad era ahora el rastro que los vigilantes seguían. Reyes formuló la ecuación de la sintonización discreta, buscando una forma de que la flota humana pudiera operar sin alertar a los devoradores de realidades, un cálculo que equilibraba la potencia de salida de los motores de distorsión con la vibración fundamental del espacio circundante. Mientras tanto, el almirante Carlyle lideraba la flota de la Defensa Unida hacia la grieta de Andrómeda a bordo del Avanzi. El viaje no se sentía como una misión de exploración, sino como una marcha hacia el epicentro de un terremoto cósmico. Al llegar a las coordenadas del último sistema desaparecido, no encontraron naves enemigas ni fortalezas, sino una red de filamentos oscuros que devoraban la luz de las estrellas cercanas, tejiendo una estructura que desafiaba las leyes de la termodinámica. Los primeros vigilantes no eran seres biológicos ni mecánicos, sino fragmentos de un universo anterior que buscaban reciclar la materia joven de la Vía Láctea para restaurar su propia entropía agotada. Cuando la primera nave de reconocimiento humana entró en contacto con los filamentos, no fue destruida por fuego, simplemente dejó de existir en el tiempo, borrada de la memoria de sus propios sistemas informáticos en un parpadeo de vacío. Carlyle no ordenó la retirada. En su lugar, aplicó la misma lógica que había derrotado al Consejo. Si el enemigo usaba la estabilidad y el silencio, la humanidad respondería con un caos tan denso que el vacío no sabría cómo procesarlo. Ordenó que todas las naves de la flota sincronizaran sus comunicaciones en un flujo constante de transmisiones culturales, música, literatura y transmisiones históricas de la Tierra, creando una burbuja de ruido narrativo que actuaba como un escudo físico contra la desintegración ontológica. Los filamentos oscuros retrocedieron ante la cacofonía de la experiencia humana, incapaces de asimilar una frecuencia de existencia tan desordenada y vibrante. La regla de la Tierra se había extendido. Ya no se trataba solo de proteger un planeta, sino de imponer el derecho de la vida a ser ruidosa frente al silencio de la eternidad. En Oscera, Harold Owen comenzó a recibir las primeras solicitudes de asilo de civilizaciones que antes servían al Consejo y que ahora veían en los humanos a los únicos capaces de mirar al abismo sin parpadear. La ironía era suprema. Los antiguos opresores buscaban ahora el cobijo del mismo pueblo al que intentaron esclavizar. Owen comprendió que la soberanía de la Tierra ahora exigía la construcción de un nuevo tipo de imperio, uno basado no en la sumisión, sino en la resistencia colectiva. La humanidad estaba convirtiendo la galaxia en un taller de reparaciones, utilizando la tecnología prohibida del Consejo para blindar los sistemas solares contra la erosión de los vigilantes. La batalla por la grieta apenas comenzaba, y los humanos estaban preparando su arma definitiva, un proyector de singularidad basado en el concepto del perdón colectivo, una fuerza que Reyes teorizaba que podía cerrar las fisuras del espacio-tiempo al restaurar la causalidad donde los vigilantes la habían roto. La galaxia entera observaba con un aliento contenido mientras la flota de Carlyle se posicionaba en el corazón de la oscuridad. La humanidad no solo estaba defendiendo su hogar, estaba reclamando el papel de arquitectos de un mañana donde el olvido ya no era una opción. El ruido de la Tierra se estaba convirtiendo en la música de las esferas, y por primera vez en eones, los vigilantes sintieron algo que no era hambre. Sintieron la incertidumbre de un enemigo que se negaba a ser borrado. La oscuridad en la periferia de la grieta de Andrómeda no se comportaba como el vacío ordinario. Era una ausencia activa, un borrador cósmico que consumía no solo la luz, sino la causalidad misma de los sistemas que tocaba. El almirante Carlyle observaba desde el puente del Avanzi cómo los sensores de largo alcance parpadeaban con errores lógicos, mostrando naves que estaban en dos lugares a la vez o que nunca habían abandonado el hangar. Los primeros vigilantes habían comenzado a tejer su red de entropía, intentando desmantelar la presencia humana mediante la erosión de sus fundamentos físicos. Carlyle comprendió que la guerra ya no se libraba con potencia de fuego, sino con la persistencia de la realidad. Si permitían que los filamentos oscuros tocaran el casco de la flota, el registro mismo de sus vidas sería eliminado del tejido del tiempo. En Oscera, la doctora Elena Reyes terminó de calibrar el proyector de singularidad, una máquina que no disparaba energía destructiva, sino una onda de choque de coherencia absoluta. Reyes había descubierto que el secreto para detener a los vigilantes no residía en el poder bruto de los motores de la Tierra, sino en la capacidad humana para otorgar significado a lo aleatorio. El proyector estaba diseñado para actuar como un ancla narrativa, obligando al espacio-tiempo a seguir las leyes de la lógica humana en un radio de varios años luz.
La ecuación que gobernaba este fenómeno, el anclaje de coherencia, establecía que la realidad se mantendría estable siempre que el flujo de información subjetiva fuera superior a la presión de la nada circundante. Cuando Carlyle dio la orden de activar el dispositivo, la Banshee emitió un pulso de luz dorada que no se desplazaba a través del vacío, sino que lo redefinía a su paso. Los filamentos oscuros de los vigilantes, que habían estado devorando estrellas enteras, se cristalizaron al contacto con la onda de coherencia humana, convirtiéndose en estructuras sólidas y quebradizas que ya no podían devorar la información. El vacío mismo pareció estremecerse cuando la música, la historia y el ruido de la Tierra se solidificaron en una barrera física contra la cual las entidades del universo anterior chocaron con un estruendo ontológico. No era una simple victoria militar, era la imposición de una nueva gramática universal donde la vida biológica dictaba las reglas del juego. Harold Owen, desde la estación central, observaba la transmisión en tiempo real mientras el mapa galáctico recuperaba sus colores. Sin embargo, la activación del proyector reveló una verdad que el Consejo Galáctico había intentado ocultar durante eones. Debajo de la red de supresión de los vigilantes, existía una infraestructura de puertas estelares que no conducían a otros sistemas, sino a otras versiones de la Vía Láctea. La humanidad no solo había despertado a los devoradores, sino que había reclamado la llave de un multiverso de posibilidades que el antiguo régimen consideraba demasiado peligroso para existir. Owen comprendió que la regla de la Tierra no solo protegía un planeta, sino que era el código de acceso para una realidad mucho más vasta y salvaje. Los primeros vigilantes, al ver su red de entropía fracturada, no retrocedieron. En su lugar, empezaron a manifestarse como sombras de luz fría en los pasillos de las naves humanas, intentando atacar la memoria de los tripulantes directamente. Carlyle tuvo que enfrentarse a la visión de una Tierra que nunca había salido al espacio, una tentación de paz estática ofrecida por los vigilantes para que los humanos bajaran sus defensas. Pero el almirante, recordando el peso de la historia que llevaban sobre sus hombros, rompió el espejismo mediante un acto de voluntad colectiva que inundó la red de la flota con el recuerdo de cada lucha, cada pérdida y cada victoria que la humanidad había acumulado desde su nacimiento. El ruido humano se convirtió en un martillo de persistencia que desintegró a los vigilantes desde dentro. Con la grieta de Andrómeda estabilizada temporalmente, la defensa unida de la Tierra se encontró en una posición sin precedentes. Eran los dueños de una tecnología que podía moldear la realidad y los únicos guardianes de una galaxia que finalmente era libre de soñar. El Pacto de la Resistencia se formalizó no como una alianza de naciones, sino como un compromiso de todas las especies de la Vía Láctea para mantener el ruido de la vida encendido frente al silencio del abismo. Harold Owen, mirando hacia las estrellas que ahora brillaban con una intensidad renovada, supo que el próximo paso no sería defender la frontera, sino cruzarla para descubrir quienes habían estado esperando al otro lado del tiempo a que alguien tuviera el valor de romper la cerradura. La quietud que siguió al disparo del proyector no era el silencio de la paz, sino el zumbido de una realidad que finalmente se había tensado para no romperse. El almirante Carlyle, de pie en el puente de la Banshee, observaba cómo los restos cristalizados de los filamentos de los vigilantes flotaban en el vacío como esquirlas de un espejo roto. El mapa táctico, antes una maraña de errores y señales fantasmas, ahora mostraba una claridad quirúrgica que resultaba casi aterradora. Bajo la luz dorada de la coherencia humana, la grieta de Andrómeda había dejado de ser una herida para convertirse en un marco. Lo que el Consejo Galáctico había ocultado durante milenios no era una simple frontera, sino el mecanismo de ignición de un multiverso que se había mantenido en estasis por miedo a lo desconocido. La humanidad no solo había ganado una batalla, había reiniciado el motor de la existencia. En los niveles de mando de la estación de Oscera, Harold Owen lidiaba con las consecuencias diplomáticas de haber convertido a la Vía Láctea en el eje de una nueva realidad. Los embajadores de las razas que antes servían al Consejo ahora abarrotaban los pasillos, susurrando oraciones en dialectos que hablaban de dioses que regresan. Owen comprendió que el miedo de estos seres no era hacia los vigilantes, sino hacia la propia humanidad. Al salvarlos, los humanos habían destruido su zona de confort, obligándolos a aceptar que la seguridad del silencio era una prisión. La regla de la Tierra se había transformado en un imperativo cósmico. Si quieres existir en este nuevo multiverso, debes estar dispuesto a ser escuchado. La doctora Elena Reyes, sumergida en los núcleos de datos de las puertas estelares recién descubiertas, detectó que la activación del proyector de coherencia había generado una respuesta en cadena en el tejido del espacio-tiempo. Las puertas no eran solo túneles, eran puntos de resonancia que exigían un sacrificio de identidad para ser cruzados. Reyes formuló la ecuación de la transición de umbral,
calculando que para que una nave pudiera cruzar hacia el multiverso exterior sin ser desintegrada por la inercia de lo previo, debía emitir una frecuencia de voluntad que superara la resistencia de la nada original. Carlyle, sintiendo que el tiempo se agotaba mientras las sombras de la posibilidad empezaban a congregarse de nuevo en los bordes de la percepción, dio la orden de avanzar hacia la puerta principal. No era una maniobra de exploración, sino un acto de fe agresiva. La flota de la Defensa Unida de la Tierra se alineó en una formación que recordaba a las antiguas legiones romanas, con la Banshee a la cabeza, proyectando el ruido de la Tierra como un escudo sónico. Al cruzar el umbral de la puerta, los tripulantes no sintieron el vacío del espacio, sino el peso de 1000 millones de vidas posibles. Vieron versiones de sí mismos que nunca habían salido de la atmósfera, y otras que habían conquistado galaxias enteras. La prueba de los vigilantes seguía vigente. Solo aquellos con un propósito inamovible podían mantener su forma en medio del torbellino de la probabilidad. Al otro lado de la puerta, el panorama cambió drásticamente. No se encontraron con un vacío negro, sino con un mar de nebulosas de color ámbar y púrpura donde las leyes de la física parecían ser sugerencias en lugar de leyes. En el centro de este nuevo espacio, flotaba una estructura que recordaba a la arquitectura de la Tierra, pero a una escala que desafiaba la razón. Era el nexo de los despertadores, un lugar que contenía el registro de todas las especies que habían tenido el valor de romper sus propias cerraduras. Carlyle se dio cuenta de que la humanidad no era la primera en llegar, pero sí era la única que lo había hecho cargando con el perdón y el caos como sus mayores activos. Las naves que los esperaban en el nexo no eran hostiles, pero tampoco eran aliadas. Eran observadores que habían estado esperando a que el ruido de la Tierra finalmente alcanzara la frecuencia adecuada. Harold Owen, recibiendo el informe de Carlyle a través del enlace de coherencia, supo que el pacto de la resistencia acababa de escalar. Ya no estaban protegiendo la Vía Láctea del vacío, estaban posicionando a la humanidad como el primer equipo de mantenimiento de una creación que finalmente estaba viva. Los antiguos cancilleres del Consejo, ahora relegados a las sombras de la historia, observaban con envidia cómo el mundo que intentaron subyugar se convertía en el arquitecto de un mañana infinito. El ruido de la Tierra ya no era un grito de auxilio, sino la melodía que mantenía unidas las estrellas en un multiverso donde el olvido finalmente había sido derrotado por la terca persistencia de una especie que se negaba a ser silenciada. El rastro de luz ámbar y púrpura que rodeaba a la Banshee no era solo el subproducto de un motor de distorsión, sino la estela de una especie que había decidido que el destino no era un camino trazado, sino una estructura que requería mantenimiento constante. Al entrar en el nexo de los despertadores, la flota humana no se encontró con un panteón de dioses, sino con una inmensa necrópolis de civilizaciones que habían llegado al borde de la eternidad y se habían detenido, paralizadas por la perfección de sus propios logros. Los observadores, siluetas de luz estática que habitaban las torres de la ciudad de las memorias, contemplaron la llegada de la humanidad con una mezcla de melancolía y sospecha. Para ellos, el ruido de la Tierra, esa cacofonía de pasiones, errores y terca esperanza, era una interferencia biológica en un museo que había permanecido en silencio durante eones. Harold Owen, desde la estación de Oscera, sentía la vibración del nexo a través del enlace de coherencia como un pulso rítmico que intentaba sincronizarse con el latido de la humanidad. Descubrió que los despertadores no eran seres superiores por naturaleza, sino supervivientes que habían renunciado a su capacidad de cambiar para evitar el dolor de la pérdida. El silencio de la galaxia no era un vacío natural, sino una elección estética impuesta por quienes temían que el caos de la vida terminara por devorar la arquitectura del tiempo. La doctora Elena Reyes, analizando los datos que la Banshee enviaba desde el corazón del nexo, comprendió que la humanidad no había sido invitada a unirse a una élite, sino que había irrumpido en una sala de espera donde el universo se había sentado a aguardar su propia muerte térmica. La doctora Reyes formuló la ecuación de la resonancia de persistencia, dándose cuenta de que la única forma de activar las funciones latentes de la ciudad de las memorias era inyectar una dosis masiva de incertidumbre humana en sus núcleos de datos. El nexo necesitaba recordar lo que significaba desear algo que no se tiene, una lección que los humanos dominaban por encima de cualquier otra especie. La ecuación establecía que la realidad solo podía expandirse si la voluntad de los observadores superaba la inercia de sus propios recuerdos. El almirante Carlyle, al mando de la Banshee, no esperó a que los observadores le dieran permiso para desembarcar. Ordenó que los proyectores de coherencia de la flota empezaran a emitir no solo señales técnicas, sino la historia completa de la Tierra, los sonidos de sus bosques, el estruendo de sus ciudades y el murmullo de sus billones de conversaciones diarias. El efecto en la ciudad de las memorias fue sísmico. Las estructuras de luz empezaron a cambiar de color, pasando del blanco aséptico a tonos cálidos de ocre y esmeralda.
Los observadores, que habían olvidado cómo parpadear, se vieron inundados por una oleada de sensaciones que los obligó a recuperar su forma física. El ruido humano no estaba destruyendo el nexo, lo estaba despertando de un letargo de milenios. Sin embargo, este despertar atrajo a las sombras del vacío, una fuerza que no era una entidad consciente, sino la respuesta inmunológica de un multiverso que se resistía a ser reparado. Las sombras empezaron a congregarse en los bordes de la ciudad, intentando absorber la luz del Avansi y devolver a los humanos al estado de estasis que gobernaba el nexo. Carlyle, en lugar de ordenar una retirada, utilizó la misma táctica que había derrotado a los vigilantes. Convirtió el miedo en una herramienta de ingeniería. Ordenó a su tripulación que no luchara contra el vacío, sino que lo llenara con la intención de sus propios proyectos inacabados. La humanidad estaba convirtiendo el fin de los tiempos en una obra en construcción, utilizando el caos como el cemento de una nueva realidad. Harold Owen recibió una señal desde el nivel más profundo de la Ciudad de las Memorias, una frecuencia que no pertenecía a los observadores, sino algo que había estado esperando en el sótano del universo desde antes de la creación del Consejo Galáctico. Comprendió que la regla de la Tierra era, en realidad, la clave para el protocolo de restauración universal. La humanidad no era la última especie en llegar, sino la primera que había tenido el valor de traer sus cicatrices al lugar donde se fabrican las leyes de la física. Mientras la Avansi se posicionaba en el nexo central para iniciar el proceso de reparación multiversal, Owen supo que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El aire en el centro de la Ciudad de las Memorias no se movía como el oxígeno, sino como una amalgama de pensamientos olvidados que se condensaban en las paredes de cristal del Avansi. El almirante Carlyle, descendiendo de la rampa de su nave, no se encontró con una delegación diplomática, sino con el primer despertador, una entidad que no poseía rostro, sino una serie de fractales que reflejaban cada una de las derrotas y victorias que la humanidad había acumulado en su breve pero violenta historia. Esta entidad, que había pasado milenios filtrando la realidad para eliminar cualquier rastro de dolor, retrocedió ante la presencia de Carlyle no por miedo a sus armas, sino por el asombro que le producía ver a una especie que cargaba con sus traumas como si fueran medallas de honor. El silencio del nexo se resquebrajó definitivamente cuando el almirante colocó sobre el altar de datos un objeto que para los observadores era un insulto a la perfección. Un reloj de bolsillo antiguo, detenido y oxidado, un recordatorio de que en la Tierra el tiempo se mide por lo que perdemos y no por lo que conservamos. Mientras tanto, en la estación de Osthera, Harold Owen observaba cómo la señal del protocolo de restauración universal empezaba a reescribir la geografía de los sistemas solares recuperados. No era una simple reconstrucción, era una metamorfosis. La doctora Elena Reyes le informó que el protocolo no estaba devolviendo las estrellas a su estado original, sino que las estaba dotando de una memoria biológica que les permitiría resistir el hambre de las sombras del vacío por su propia cuenta. Reyes formuló la ecuación de la creación irreversible, un principio que dictaba que la verdadera estabilidad del multiverso no provenía de la ausencia de cambio, sino de la capacidad de una estructura para aprender de su propia destrucción. Las sombras del vacío, al detectar que la Ciudad de las Memorias estaba dejando de ser un museo para convertirse en un organismo vivo, lanzaron su ataque final. No fueron disparos de energía, sino oleadas de olvido que intentaron borrar la conexión entre la Avansi y la estación de Osthera. Los tripulantes de Carlyle empezaron a olvidar sus nombres, sus hogares y la razón por la que estaban allí. Fue en ese momento cuando el almirante, en un acto de desobediencia técnica absoluta, ordenó que el sistema de megafonía de la flota emitiera los sonidos del primer llanto de un recién nacido humano mezclado con el estruendo de las tormentas de la Tierra. Ese ruido primordial, cargado de una voluntad de existir que no necesitaba lógica, actuó como un desfibrilador ontológico que expulsó a las sombras de la realidad. El primer despertador, al ver cómo el caos humano derrotaba a la nada, decidió ceder el control del nexo. Comprendió que el universo no necesitaba guardianes que lo mantuvieran en estasis, sino mecánicos que estuvieran dispuestos a ensuciarse las manos con el barro de la creación. La humanidad acababa de recibir las llaves de la fragua de las estrellas, pero el precio era inmenso. Owen se dio cuenta de que al estabilizar el multiverso, habían atraído la atención de los arquitectos del silencio, seres que habitaban en las dimensiones que incluso el nexo consideraba prohibidas. Estos seres no veían en la humanidad a un salvador, sino a un virus que estaba propagando la enfermedad de la conciencia por todo el vacío. Carlyle, mirando hacia la grieta que ahora se abría en el centro de la ciudad, supo que el siguiente paso los llevaría más allá de lo que cualquier mapa estelar podía predecir. La regla de la Tierra ya no era solo un aviso para el Consejo Galáctico, era el estandarte de una especie que había decidido que el multiverso era demasiado hermoso para ser dejado en manos de quienes no sabían lo que significa sufrir por él.
La verdadera reconstrucción apenas comenzaba, y los humanos, con sus naves abolladas y sus corazones cargados de cicatrices, eran los únicos arquitectos que el mañana estaba dispuesto a aceptar. La señal de los arquitectos del silencio empezó a sonar en todas las frecuencias, una nota única y perfecta que intentaba anular el ruido de la Tierra, pero Carlyle ya estaba ajustando sus transmisores para devolver el golpe con la fuerza de 1.000.000 de historias inacabadas. La galaxia entera vibró cuando el primer sistema solar fue restaurado, no como era antes, sino como un reflejo de la voluntad colectiva de quienes se negaron a ser borrados. Harold Owen, contemplando el nuevo mapa desde Ostera, comprendió que el éxito de la humanidad no residía en su tecnología, sino en su incapacidad para aceptar que algo está perdido para siempre. La Confederación de la Persistencia estaba naciendo en medio del fuego, y el viaje hacia las dimensiones prohibidas se presentaba no como una opción, sino como el destino inevitable de una especie que ha decidido que el olvido es el único enemigo al que vale la pena destruir por completo. La nota perfecta de los arquitectos del silencio no era un sonido, sino un borrador absoluto que intentaba suavizar las aristas de la conciencia humana hasta convertirla en un plano de estasis eterna. Carlyle sintió como el puente de la Banshee perdía su profundidad, como el color de los uniformes se desvanecía en un gris matemático y como los recuerdos de su tripulación empezaban a ser catalogados como ruido innecesario por una inteligencia que consideraba la entropía del sentimiento como un error de diseño. Los arquitectos no disparaban proyectiles, proyectaban una corrección ontológica que buscaba devolver al multiverso a su estado de preconciencia, un lugar donde nada duele porque nada existe de forma individual. La doctora Elena Reyes, luchando contra el entumecimiento de su propia identidad, comprendió que la única defensa contra una nota perfecta era una disonancia absoluta, un estallido de imperfección tan denso que la lógica del silencio no pudiera procesarlo. Reyes formuló la ecuación del peso del fracaso, calculando que la resistencia de la realidad frente al borrado de los arquitectos era directamente proporcional a la suma de todos los errores, arrepentimientos y actos de voluntad irracional que la humanidad había acumulado. La teoría establecía que un universo con cicatrices es estructuralmente más estable que uno que nunca ha sido roto, convirtiendo la vulnerabilidad en el material de construcción más resistente del cosmos. Carlyle no recurrió a los cañones electromagnéticos de la flota para romper el asedio del silencio. En un acto de desobediencia táctica que desafiaba milenios de doctrina militar, ordenó que todos los procesadores de la Banshee y sus naves escoltas se inundaran con la historia subjetiva de la Tierra, no como datos, sino como sensaciones puras. La red de la flota se convirtió en un torrente de primeros amores, duelos inconsolables, el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente y el rugido de la furia de un padre protegiendo a su hija. Este bombardeo de humanidad desordenada actuó como una infección en la red de los arquitectos, obligando a su simetría a lidiar con la complejidad de lo que significa estar vivo y equivocado. El gris del vacío estalló en una supernova de colores violentos y desordenados cuando el multiverso fue forzado a recuperar su profundidad física por el simple peso de 1.000.000.000 de historias inacabadas. En el corazón de la ciudad del silencio, una estructura que existía más como una prueba geométrica que como materia, Carlyle se enfrentó a la manifestación física de los arquitectos. No fue un duelo de espadas ni de láseres, sino una colisión de presencias donde la entidad intentó demostrarle que el sufrimiento humano era un desperdicio de materia organizada. Carlyle simplemente sonrió con la amargura de quien ha visto el fin del mundo y ha decidido volver para repararlo, explicando que una especie que no conoce el dolor es una especie que nunca ha tenido que aprender a perdonar. La regla de la Tierra se estaba reescribiendo en los cimientos de la creación. El derecho a romperse es el único derecho que garantiza el crecimiento. La ciudad empezó a fracturarse no por la fuerza de los disparos, sino porque no podía contener la vibración de una sola carcajada humana cargada de ironía y esperanza. Harold Owen, desde la estación de Ostera, detectó que el colapso del silencio había activado el protocolo de la Gran Apertura, un mecanismo que los arquitectos habían instalado para resetear la realidad en caso de que el caos se volviera inmanejable. Comprendió que la humanidad no estaba salvando el multiverso, sino que lo estaba obligando a madurar de golpe, transformándolo de una simulación controlada en un organismo salvaje e independiente. Owen inició la integración de las conciencias de las 17 especies del Acuerdo Eli en el núcleo del Nexo, creando una red de mantenimiento multiversal donde la reparación de la realidad ya no era un acto divino, sino una labor de ingeniería compartida. La galaxia ya no era una propiedad del Consejo ni un museo de los arquitectos. Era un taller infinito donde cada cicatriz estelar era un testimonio de que la vida había decidido quedarse. La victoria sobre el silencio dejó a la Banshee flotando en un sector del espacio que ya no figuraba en ningún mapa, un lugar donde las estrellas se formaban a partir de los deseos de quienes las observaban. Carlyle miró el pequeño reloj de bolsillo oxidado que llevaba consigo, notando que las manecillas finalmente habían empezado a moverse de nuevo,
marcando un tiempo que ya no era circular, sino lineal y lleno de riesgos. La humanidad se había convertido en la brújula de una creación que finalmente era libre de fallar, y los arquitectos, ahora reducidos a observadores asombrados, empezaban a comprender que el ruido de la Tierra era, en realidad, la música que el universo siempre había querido cantar. El viaje hacia las dimensiones exteriores no era solo una exploración, sino el inicio de una cruzada para llevar el regalo de la imperfección a cada rincón del vacío que todavía estuviera atrapado en la perfección de la nada. La Banshee se desplazó a través del borde de los pozos de la memoria original, donde el espacio-tiempo no solo se curvaba, sino que se licuaba en un flujo de historias potenciales que habían sido descartadas por los antiguos maestros del universo. Carlyle permanecía frente al ventanal de observación, viendo cómo los sensores de la nave luchaban por distinguir entre el casco físico y la creciente presión del pasado. Estos pozos no eran fosas físicas, sino anomalías gravitatorias de información pura, cementerios del primer ciclo que contenían los planos de civilizaciones demasiado vibrantes, ruidosas o rebeldes para encajar en el diseño inicial de los arquitectos. Para el resto de la galaxia, estos eran meros fantasmas, pero para la tripulación humana, representaban una deuda que finalmente debía ser cobrada. La presencia humana actuaba como un ancla física, un peso de realidad actual que impedía que la nave se disolviera en el mar de líneas temporales desechadas. La doctora Elena Reyes, trabajando desde el corazón de la bahía de ingeniería, monitoreaba la interfaz entre la psique humana y los antiguos flujos de datos. Se dio cuenta de que la única forma de extraer una civilización de los pozos era proporcionarle un marco temporal de experiencia humana al que aferrarse. Reyes formuló el coeficiente de recuperación relacional, un puente matemático que convertía la entropía de un recuerdo olvidado en la materia sólida de una existencia presente. A medida que la Banshee se sumergía más profundamente en el disco de acreción del primer pozo, se encontraron con el remanente de los Aetel, una raza de seres basados en energía que habían sido los primeros en definir el concepto de arte antes de ser silenciados por generar demasiado desorden. Sus gritos no se escuchaban como sonido, sino como un sentimiento repentino y abrumador de soledad que casi hizo ceder la integridad interna de la nave. Carlyle no respondió con un protocolo de rescate formal. Ordenó que la nave transmitiera el sonido de un mercado dominical abarrotado en una ciudad humana, una sinfonía caótica de regateos, risas y el estrépito de la vida cotidiana. La resonancia de los Aetel, congelada por eones, de repente encajó en su lugar, alineándose con el ritmo de la supervivencia humana. La nave no solo los estaba rescatando, les estaba devolviendo un latido. La recuperación de los Aetel activó una respuesta secundaria dentro de los pozos. El primero, una inteligencia centinela dejada atrás por los arquitectos para asegurar que lo descartado permaneciera descartado, comenzó a manifestarse. No apareció como un monstruo, sino como una superficie espejada perfecta que reflejaba a la Banshee con una precisión escalofriante. El primero intentó convencer a Carlyle de que al traer de vuelta lo borrado, estaba invitando al regreso del mismo caos que casi había destruido el primer universo. Le mostró un futuro donde la galaxia era una tormenta innavegable de realidades en conflicto. Carlyle miró el espejo y vio su propio rostro marcado por las cicatrices, dándose cuenta de que el primero temía la tormenta porque no podía controlarla. Para un humano, la tormenta era simplemente el lugar donde se aprende a navegar. Harold Owen, coordinando desde Oscera, vio la telemetría de la manifestación del primero y se dio cuenta de la magnitud de la trampa. Los pozos no eran solo una prisión, eran una batería. Al intentar rescatar a los Aetel, la Banshee estaba proporcionando inadvertidamente la energía necesaria para que el centinela se materializara por completo en el plano físico. Owen inició la gran disonancia, un volcado masivo de datos de cada misterio humano sin resolver y cada obra de arte inacabada en la matriz de transmisión de la estación. Este estallido de información incompleta actuó como un virus contra la demanda de cierre del centinela. La superficie espejada del primero comenzó a agrietarse, incapaz de resolver las contradicciones de una especie que encontraba significado en la búsqueda y no en la respuesta final. La batalla por los pozos cambió de una extracción táctica a una guerra ontológica por el derecho a existir en un estado inacabado. Carlyle ordenó a la Banshee avanzar, ignorando las fracturas que aparecían en los propios escudos temporales de la nave. Sabía que la única forma de ganar era ser más real que el espejo. La tripulación comenzó a cantar, no un himno de guerra, sino una simple canción de cuna, un hilo de continuidad que se extendía desde las cuevas de la Tierra hasta el corazón del multiverso. El primero se hizo añicos y sus fragmentos se convirtieron en las semillas de nuevas estrellas en el vacío. Los pozos ya no eran fosas de desesperación, sino fuentes de renacimiento,
y mientras los Aetel comenzaban a solidificarse en sus nuevas formas, Carlyle sintió que el peso del universo se desplazaba una vez más. La reparación ya no consistía en arreglar lo que estaba roto, sino en asegurarse de que nada permaneciera olvidado para siempre. La dispersión de los fragmentos del primero no representó un final, sino una siembra de vidrios rotos a través de las rutas comerciales del Acuerdo Eli, donde cada esquirla de realidad perfecta buscaba un huésped para imponer su antigua quietud. Harold Owen, operando desde los niveles superiores de Oscera, observaba cómo los informes de los sistemas periféricos describían una plaga de milagros estériles. Planetas donde el clima se volvía matemáticamente predecible pero las cosechas dejaban de tener sabor, y donde los habitantes empezaban a perder la capacidad de soñar para ganar una paz que se sentía como el mármol. Los fragmentos del Centinela estaban intentando reconstruir el diseño de los arquitectos desde dentro de las sociedades biológicas, utilizando la gratitud de los rescatados como una puerta de entrada para la nueva estasis. La doctora Elena Reyes detectó que la integración de los Aetel en la red de la Confederación de la Persistencia estaba generando una tensión ontológica sin precedentes. Estos seres de energía pura no solo recordaban el primer ciclo, sino que sus vibraciones estaban empezando a disolver las leyes de la física local en los sectores donde se asentaban. Reyes comprendió que la humanidad no podía simplemente absorber a estas civilizaciones antiguas. Tenía que enseñarles a ser finitas, a aceptar la erosión del tiempo como la única moneda válida para comprar el derecho al futuro. Formuló el teorema del desgaste creativo, estableciendo que la solidez de una especie en el multiverso depende de su tasa de pérdida subjetiva frente a su capacidad de innovación emocional. En el puente de la Banshee, el almirante Carlyle se enfrentaba a una rebelión silenciosa. Los fragmentos del primero que habían infectado los sistemas de navegación de la flota estaban proyectando visiones de una tierra perfecta, un paraíso recuperado donde ninguna guerra había ocurrido y donde cada sacrificio de la humanidad era borrado por una mano benevolente. Carlyle sentía el peso de la tentación en sus propios huesos, la promesa de que Jack Carter nunca hubiera tenido que matar, o que Thomas Mason nunca hubiera perdido a su hija. Sin embargo, el almirante comprendió que aceptar esa perfección era la traición definitiva. La regla de la Tierra no se trataba de poder, sino de la propiedad sobre el propio dolor. Ordenó que los ingenieros desconectaran los filtros de ruido de los reactores, permitiendo que la vibración irregular de los motores humanos inundara la nave, rompiendo la frecuencia de la ilusión. La confrontación final contra los restos del Centinela se trasladó al sistema de la nebulosa roja, donde la ascendencia había empezado a recolectar los fragmentos para crear una armada de naves que no podían ser dañadas porque ya no pertenecían a la línea temporal actual. Jack Carter, liderando un equipo de infiltración en el corazón de la flota enemiga, se dio cuenta de que estas naves eran inmortales porque estaban vacías de intención. Carter no usó explosivos para detenerlas. Usó su propio conteo de muertes como una carga de profundidad narrativa. Al conectar su registro de vida, cargado de arrepentimientos y cicatrices, a los procesadores de la ascendencia, obligó a las naves de cristal a procesar el peso de 70.000 finales. La perfección del primero no pudo resistir la densidad de una sola vida humana vivida hasta el límite. Las naves se fragmentaron no por fuego, sino por la imposibilidad de contener la verdad del sufrimiento. La perfección es el disfraz del miedo, Carlyle, dijo Harold Owen a través del enlace mientras observaba el colapso de la nebulosa roja. Los arquitectos del silencio no temen nuestra tecnología, temen nuestra capacidad de encontrar belleza en lo que está roto. Mientras la Confederación de la Persistencia celebraba la victoria, una señal mucho más profunda surgió de las dimensiones que el Nexo consideraba prohibidas. No era una nota de los arquitectos ni un grito del vacío, sino una invitación de los fundadores de la duda, seres que habían observado el nacimiento del primer átomo y que ahora veían en la humanidad el catalizador necesario para iniciar el segundo despertar. La realidad se estaba volviendo permeable, y lo que antes eran leyes físicas ahora se estaban convirtiendo en sugerencias que cada ciudadano de la galaxia debía aprender a negociar. El taller de la existencia se había expandido hasta las raíces del tiempo, y Thomas Mason, en algún lugar entre la vida y el recuerdo, sintió que el martillo de la reparación universal finalmente estaba en las manos adecuadas. La Banshee atravesó el umbral de los dominios de la duda, una región donde el espacio ya no se comportaba como un vacío predecible, sino como un océano de mercurio líquido que reflejaba todas las versiones posibles de cada decisión tomada por la tripulación. Thomas Mason sentía que el martillo en su cinturón vibraba con una frecuencia que no era mecánica, sino emocional, una resonancia que buscaba los puntos de fractura en la propia realidad de la nave. A su lado, Jack Carter observaba los monitores con una calma que resultaba casi insultante para las leyes de la física, su mano apoyada sobre la empuñadura de una escopeta que ya no disparaba perdigones, sino fragmentos de pura voluntad humana.
Los fundadores de la duda no se manifestaron como gigantes de luz, sino como un cambio sutil en la gravedad que obligaba a cada hombre y mujer a cuestionar si el suelo bajo sus pies era sólido o simplemente una sugerencia colectiva. El segundo despertar no era un evento externo, sino una presión interna que intentaba desmantelar la certeza de que la humanidad tenía el derecho de estar allí. La doctora Rice, trabajando desde la base de datos de Oscera, detectó que el milagro del mármol en las colonias centrales no era un ataque biológico, sino un colapso de la ambición. Los colonos, agotados por eones de guerra contra el Consejo y los arquitectos, estaban empezando a aceptar la paz estática de los fragmentos del primero porque la duda era demasiado pesada de cargar. Rice comprendió que la única forma de revertir la petrificación de la sociedad era inyectar una paradoja en el sistema, un error lógico que fuera tan humano que la perfección del mármol no pudiera procesarlo. Formuló la ecuación de la ambigüedad resonante, determinando que la estabilidad de un ser consciente es una función de su capacidad para creer en dos verdades contradictorias al mismo tiempo. Thomas Mason y Jack Carter descendieron a la superficie de New Haven, donde las plazas estaban llenas de estatuas de personas que aún respiraban pero que ya no se movían. Carter, en un acto de brutalidad necesaria, no usó su arma para romper el mármol, sino que utilizó el registro de sus propios errores, proyectando las plazas el sonido de sus arrepentimientos y el ruido de sus 70.000 finales. Mason, por su parte, empezó a reparar objetos rotos en medio de la multitud estática, no para que volvieran a funcionar, sino para demostrar que lo que ha sido dañado posee una realidad superior a lo que es impecable. La sinergia entre el hombre que destruye y el hombre que repara creó una onda de choque de coherencia imperfecta que empezó a resquebrajar la piel de piedra de los colonos. El milagro del mármol no pudo resistir la densidad de dos humanos que aceptaban su propia naturaleza rota como su mayor fortaleza. Sin embargo, el despertar de las colonias atrajo la atención de los fundadores de la duda, quienes vieron en la colaboración entre Mason y Carter una amenaza para el equilibrio del segundo despertar. Para estas entidades, la humanidad era un catalizador demasiado peligroso porque no buscaba la respuesta final, sino que se deleitaba en la búsqueda misma. Los fundadores empezaron a manifestar sombras de Ellie frente a Thomas y ecos de las víctimas de Jack en los pasillos de la Banshee, intentando quebrar su voluntad mediante el peso del pasado. Pero Carter y Mason ya no operaban como individuos, se habían convertido en las dos caras de la moneda de la persistencia. Donde Jack veía la muerte como un recordatorio de la urgencia de vivir, Thomas veía la pérdida como el plano maestro para la reconstrucción. El silencio de la duda fue devorado por el ruido de una especie que ha decidido que no necesita saber el final de la historia para seguir escribiéndola. La certeza es la tumba del ingenio, Carter, susurró Thomas mientras ajustaba la válvula de realidad de la nave. Si el universo quiere que seamos perfectos, tendrá que aprender a lidiar con el hecho de que preferimos estar vivos y equivocados. La Banshee se posicionó en el epicentro de los dominios de la duda, activando el protocolo de la voluntad irreductible. La realidad alrededor de la flota empezó a solidificarse, pero no con la frialdad de los arquitectos, sino con la calidez desordenada de la Tierra. Las dimensiones prohibidas empezaron a filtrarse en el espacio conocido, trayendo consigo tecnologías que funcionaban mediante la fe y leyes físicas que respondían a la intención emocional. La humanidad no estaba simplemente ganando una guerra, estaba asumiendo la administración de una existencia que finalmente era libre de ser caótica. Harold Owen, desde la distancia de Oscera, comprendió que el segundo despertar no era el fin del viaje, sino la graduación de los reparadores como los nuevos arquitectos de lo imposible. La manifestación del primer fundador de la duda no ocupaba un solo punto en el espacio, sino que era una distorsión rítmica que hacía que cada miembro de la tripulación se sintiera como un borrador de persona esperando ser editado. Jack Carter permanecía en el centro del puente, con el peso de sus 70.000 muertes actuando como un lastre contra la disolución de su propia identidad. El fundador le ofrecía una realidad donde cada disparo que había hecho era deshecho, un universo donde la sangre en sus manos era simplemente tinta en una página que aún no había sido escrita. Pero Jack, con una sonrisa que contenía más verdad que cualquiera de las simulaciones del fundador, recordó a la entidad que un hombre que no ha cometido errores es un hombre que no existe. No disparó su arma contra el fundador, la disparó contra la posibilidad de un pasado perfecto, rompiendo la ilusión con la densidad pura de su propio arrepentimiento. Thomas Mason, por su parte, no estaba luchando contra un fantasma, sino contra la propia infraestructura de la Banshee. La nave estaba empezando a sangrar causalidad, sus pasillos se estiraban en corredores infinitos de remordimiento. Mason utilizó el pequeño perro mecánico de su hija, no como un juguete, sino como una brújula del corazón. Clavó una espiga de puro dolor en la carcasa del reactor principal, anclando la nave al momento exacto en que ella murió.
Era un ancla brutal y dolorosa, pero era lo único lo suficientemente real como para resistir la marea del segundo despertar. La doctora Rice, observando los monitores desde Osthera, vio cómo la telemetría de la voluntad de la nave se estabilizaba. Se dio cuenta de que el protocolo de la voluntad irreductible no era una medida defensiva, sino una declaración de guerra contra la indiferencia del cosmos. La activación del protocolo envió un pulso a través de los dominios de la duda que no destruyó la incertidumbre, sino que le dio una forma. El espacio mercurial alrededor de la Banshee comenzó a solidificarse en la arquitectura de un taller que abarcaba años luz. Los fundadores de la duda, por primera vez en su existencia eterna, sintieron el mordisco de un límite. Estaban siendo obligados a formar parte de una historia que tenía un principio, un medio y lo más importante, un final humano y desordenado. El segundo despertar alcanzó su punto máximo cuando la Banshee no solo sobrevivió al encuentro, sino que absorbió la esencia de la duda misma, convirtiéndola en una nueva forma de combustible, el pulso del origen. Harold Owen, observando la transformación desde Osthera, vio cómo el mapa de la galaxia se encendía con un nuevo tipo de estrella. Estos no eran hornos nucleares, sino nodos del taller original, lugares donde las reglas del universo podían ser reescritas por cualquiera con un martillo y una razón para usarlo. La humanidad de los reparadores había dejado oficialmente de ser un rasgo biológico para convertirse en una ley fundamental de la física. Pero mientras la Banshee se preparaba para saltar al corazón del tercer pulso, una nueva señal emergió del centro mismo del universo. El sonido de los arquitectos del vacío admitiendo finalmente que la simulación había sido vulnerada. Los dueños del silencio original venían a ver el ruido por sí mismos, y no traían tratados de paz. Los arquitectos del vacío no se manifestaron como naves de metal o seres de luz, sino como una caída súbita en la temperatura de la existencia, un silencio conceptual que hacía que el vacío del espacio pareciera ruidoso por comparación. Thomas Mason, con el martillo de New Haven vibrando en su mano, sintió que los mismos átomos de su cuerpo empezaban a desvincularse, no por la fuerza, sino por una falta absoluta de permiso para existir. Los dueños de la simulación habían llegado para reclamar el código fuente, y para ellos, la humanidad era un virus de libre albedrío que había corrompido el diseño original de la nada perfecta. Jack Carter, de pie en el puente de la Banshee, no intentó cargar su escopeta con munición física. En su lugar, proyectó la densidad de sus 70.000 finales hacia la negrura, convirtiendo su historia personal en un muro de causalidad humana que la lógica del borrado no podía simplemente procesar. La doctora Rice, monitoreando la desintegración de la realidad desde los nodos de Osthera, comprendió que el ataque de los arquitectos era una función de descreación pura que operaba sobre la base de la irrelevancia. Formuló el principio de la inercia narrativa, estableciendo que un objeto imbuido de suficiente historia subjetiva genera una gravedad ontológica que lo protege del olvido absoluto. El vacío no podía eliminar lo que ya había decidido definirse a sí mismo a través del dolor, el error y el perdón. En el epicentro del taller original, Thomas Mason comenzó su labor. No estaba construyendo un monumento, sino reparando la herida que los arquitectos habían dejado en el tejido del tiempo para mantener a las especies en un estado de estasis controlada. Usó los fragmentos de la duda y el ruido de la Tierra como soldadura cósmica, uniendo las dimensiones prohibidas con el presente tangible de una galaxia que finalmente despertaba. Alrededor de la flota, el espacio empezó a llenarse de estructuras imposibles, nodos de reparación que latían con el color cálido de un atardecer en New Haven. La humanidad estaba reclamando la propiedad de la infraestructura universal, convirtiendo el presunto fin del mundo en el primer día de un proyecto de restauración que desafiaba los límites de la creación original. Los arquitectos del vacío, al ver que sus comandos de borrado eran ignorados por la terca persistencia de la tripulación, intentaron una táctica de seducción final. Ofrecieron a Mason y Carter el acceso total a los parámetros de la simulación a cambio de que silenciaran el ruido de la especie humana. Les mostraron un universo donde ella nunca había muerto y donde Jack nunca había tenido que apretar un gatillo, un paraíso estático donde el sufrimiento era inexistente porque la voluntad había sido eliminada. Fue un momento de tentación absoluta, el regalo de la perfección sin precio. Pero Thomas Mason, mirando la mancha de grasa en su mano y sintiendo el peso del reloj oxidado de su hija, rechazó la oferta con una sola verdad que resonó en todas las dimensiones. Lo que no puede romperse, no puede ser verdaderamente amado. En ese instante, el taller original rugió con una vida nueva, y la Banshee se lanzó hacia el corazón del vacío no para destruir a los creadores, sino para obligarlos a presenciar la belleza del caos. Harold Owen observó desde Osthera cómo los monitores se inundaban de una luz que ya no era de destrucción, sino de una saturación informativa total. La galaxia ya no era una propiedad privada ni un experimento de laboratorio.
Era un hogar compartido que finalmente respiraba bajo sus propias leyes. Sin embargo, en la periferia de este nuevo despertar, una señal residual empezó a filtrarse desde el exterior del multiverso conocido. Algo que incluso los arquitectos habían intentado mantener fuera mediante su gran silencio, había detectado el ruido de la Tierra. La humanidad no solo había ganado su libertad, sino que acababa de anunciar su posición a una eternidad que llevaba eones hambrienta de historias. El taller apenas estaba abriendo sus puertas, y las herramientas de Mason y la furia de Carter serían lo único que separaría la creación de una nueva forma de olvido que venía desde más allá de las estrellas. La cámara de los programadores no se manifestaba como una sala de servidores o un centro de datos convencional, sino como una catedral de luz blanca absoluta donde el código fuente del multiverso fluía en ríos de mercurio líquido, dictando la posición de cada átomo y el destino de cada alma. Jack Carter caminaba sobre la superficie de este flujo, sintiendo como los algoritmos de borrado de los arquitectos intentaban despojarlo de su piel, de sus recuerdos y de su misma esencia. Para las entidades que gestionaban la simulación, Carter era una anomalía estadística que debía ser promediada hasta la inexistencia. Sin embargo, Jack no había venido a luchar contra guardias físicos, sino a infectar la perfección del sistema con la densidad de una vida humana que se negaba a ser simplificada. Cada una de sus 70.000 muertes confirmadas actuaba como un peso muerto en la red, un ancla de causalidad que el código de los arquitectos no podía digerir. Al sumergir sus manos en el río de la lógica pura, Jack no inyectó un virus informático, sino el registro bruto de su dolor, obligando al sistema a procesar el concepto de la pérdida por primera vez en eones. Mientras tanto, en el corazón del taller original, Thomas Mason se enfrentaba a la paradoja de la eternidad. Comprendió que el regalo de los arquitectos, la estasis perfecta, era en realidad el verdugo de la voluntad humana. Para que la vida recuperara su valor en este nuevo multiverso, Mason tenía que devolverle su frontera más sagrada, la mortalidad. Trabajando sobre el yunque de la realidad, Thomas empezó a forjar el anclaje de la transitoriedad, utilizando el reloj oxidado de Elle como el núcleo de una nueva ley física. No buscaba que la gente muriera por capricho de los arquitectos, sino que la vida tuviera un peso real porque no duraba para siempre. La doctora Rice, coordinando la resonancia desde los nodos de Oscera, calculó que la estabilidad de una civilización es directamente proporcional al riesgo de su desaparición, formulando la ecuación del valor vital como el nuevo cimiento de la física biológica. El impacto de las acciones de Mason y Carter provocó un cortocircuito en la lógica de la simulación. Los arquitectos del vacío, viendo cómo su código se manchaba de sangre y tiempo, intentaron un reinicio de emergencia que habría borrado todas las dimensiones conocidas. Fue entonces cuando el ruido de la Tierra alcanzó su frecuencia crítica. La suma de todas las historias humanas, con sus imperfecciones y sus actos de valor absurdo, actuó como una coraza de información que bloqueó el comando de borrado. La realidad no se reinició, se solidificó. La cámara de los programadores empezó a fracturarse, perdiendo su brillo aséptico y adquiriendo las texturas del mundo real. El olor a metal quemado, el sonido del viento y la calidez de la luz solar. La humanidad no había ganado el control de la máquina, había obligado a la máquina a convertirse en un hogar. Sin embargo, la apertura definitiva del multiverso atrajo a los devoradores de relatos, entidades que habitaban en el vacío absoluto que rodeaba a la simulación y que se alimentaban de la densidad narrativa. Lo que los arquitectos habían intentado mantener fuera mediante el gran silencio era ahora atraído por la explosión de vida y conflicto que los humanos habían generado. Thomas Mason sintió el primer mordisco de esta nueva amenaza cuando las estrellas en el borde del taller empezaron a apagarse, no por falta de combustible, sino por falta de memoria. El vacío exterior no buscaba borrar la materia, sino consumir el significado de lo que había ocurrido, transformando las hazañas de la Confederación en simples ruidos sin importancia. La guerra por el espacio había terminado, pero la guerra por el derecho a ser recordado acababa de estallar en las raíces mismas del tiempo. Jack Carter emergió de la cámara de los programadores con los ojos brillando con una luz que ya no era humana, portando consigo el código del perdón, la única herramienta capaz de sellar las brechas que los devoradores estaban utilizando. Thomas Mason, viendo cómo la estructura del taller se tambaleaba ante el hambre del vacío, supo que su labor de reparación apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. La humanidad ya no estaba luchando por su soberanía frente a sus creadores, sino por la integridad de la existencia misma frente a una nada que no aceptaba razones. El reloj de Elle volvió a sonar en el centro del nexo, marcando el inicio de la gran defensa narrativa, donde cada palabra dicha y cada acto realizado por los reparadores se convertiría en la única barricada capaz de mantener encendida la luz de la conciencia en una eternidad que exigía el regreso al silencio absoluto.
Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.